Almohadilla. ¿Y si te dijera que una joven fotógrafa se encontró cara a cara con 3 jaguares hambrientos en lo más profundo de la Amazonía? ¿Qué harías tú si estuvieras completamente solo, sin armas ni forma de pedir ayuda, mientras estos depredadores te rodean? Esta historia te mostrará cómo un encuentro aterrador puede transformarse en el inicio de un camino que cambia tu vida para siempre. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado hermoso, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El sol comenzaba a filtrarse entre las densas copas de los árboles cuando Fernanda ajustó el lente de su cámara. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción de capturar la luz perfecta sobre el arroyo cristalino que había descubierto. A sus 28 años, esta fotógrafa mexicana había soñado toda su vida con documentar la majestuosidad de la Amazonía, y ahora, finalmente estaba aquí. Vuelve en una hora, Fer. No te alejes demasiado, le había advertido Carlos, el guía de la expedición, antes de que ella se separara del grupo principal. Tranquilo, solo quiero capturar ese riachuelo que vimos ayer, respondió ella con una sonrisa confiada, sin imaginar que esa decisión cambiaría el rumbo de su existencia. El bosque amazónico la envolvía como un abrazo ancestral. Los sonidos formaban una sinfonía natural, el agua corriendo entre las piedras, el canto de aves desconocidas, el susurro de las hojas mecidas por la brisa. Fernanda respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire húmedo y rico en oxígeno que solo la selva más grande del mundo podía ofrecer. Se alejó más de lo planeado, siguiendo el curso del arroyo que serpenteaba entre la vegetación. La belleza la seducía, llamándola a adentrarse cada vez más en aquel laberinto verde. Un conjunto de orquídeas salvajes captó su atención, y luego una bandada de guacamayos que cruzó el cielo en un destello de colores vibrantes. Cada imagen capturada era un tesoro, una promesa de reconocimiento en la revista de naturaleza para la que trabajaba. Tan absorta estaba en su arte que no notó cómo el ambiente comenzaba a cambiar. El coro de aves se fue apagando gradualmente. Los monos que habían estado chillando en las ramas altas guardaron silencio. Una quietud extraña y pesada descendió sobre la selva, como si la naturaleza contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo sintió. Ese instinto primordial que todos llevamos dentro y que nos avisa cuando algo nos observa. Un escalofrío recorrió su espalda. Fernanda bajó lentamente la cámara y miró a su alrededor, intentando identificar la fuente de su repentina inquietud. Nada. Solo el verde interminable de la selva y el sonido cada vez más débil del agua corriendo. Dio un paso hacia atrás, y entonces lo escuchó, un crujido de hojas que no provenía de sus propios pies. Giró bruscamente hacia su derecha. Entre 2 árboles enormes, parcialmente oculto por la vegetación, un par de ojos ámbar la observaban fijamente. El pelaje dorado con manchas negras era inconfundible, un jaguar, el depredador más poderoso de la Amazonía. El corazón de Fernanda comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Su respiración se volvió entrecortada. Instintivamente dio un paso atrás, y su pie resbaló en una piedra cubierta de musgo. Se tambaleó, recuperando el equilibrio a duras penas, y fue entonces cuando lo vio, un segundo jaguar, más grande que el primero, emergiendo de la maleza a su izquierda. No puede ser, murmuró para sí misma, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. La cámara, que hasta hace unos minutos era su herramienta más preciada, ahora colgaba inútil de su cuello. Sus manos temblaban demasiado para sujetarla. Su mente, normalmente ágil y creativa, ahora solo podía procesar una realidad aterradora, estaba atrapada. Intentó recordar lo que había leído sobre encuentros con jaguares. ¿Debía parecer grande? ¿Hacer ruido? ¿Mantener contacto visual o evitarlo? Las instrucciones se mezclaban en su cabeza, inútiles ante el terror que paralizaba sus músculos. Cuando intentó retroceder nuevamente, un sonido a sus espaldas la congeló en el sitio. Lentamente, sabiendo lo que encontraría pero rezando por equivocarse, giró su cabeza. Un tercer jaguar, el más grande de todos, había emergido silenciosamente de la vegetación y bloqueaba su única vía de escape. 3 depredadores.
3 jaguares adultos, los animales más temidos de la selva amazónica, la habían rodeado por completo. El tiempo pareció detenerse. Fernanda podía ver cada detalle de los felinos, los músculos tensos bajo la piel manchada, las garras parcialmente extendidas, las narices húmedas olfateando el aire. Uno de ellos, el que apareció primero, dio un paso hacia ella. Sus fauces se entreabrieron, mostrando colmillos capaces de atravesar un cráneo humano como si fuera mantequilla. El grito nació desde lo más profundo de su ser. Un alarido desesperado que rompió el silencio sepulcral de la selva. ¡Ayuda! Por favor, alguien, ayúdeme. Su voz resonó entre los árboles, pero ella sabía que era inútil. El grupo estaba demasiado lejos para escucharla. Nadie vendría. Nadie podía salvarla. El jaguar más cercano se agachó ligeramente en la postura que precede al ataque. Fernanda cerró los ojos, incapaz de enfrentar lo que venía. Sentía las lágrimas correr por sus mejillas mientras su mente evocaba las caras de sus padres, de su hermana pequeña. ¿Quién les diría lo que le había ocurrido? ¿Encontrarían alguna vez su cuerpo? Fue entonces cuando sintió algo. Una presencia a su espalda, diferente a la del jaguar. Alguien más estaba allí. El miedo a lo desconocido la obligó a abrir los ojos y girar lentamente la cabeza. Lo que vio la dejó sin aliento por segunda vez en ese día, pero por razones completamente distintas. Un hombre alto y de complexión atlética se encontraba de pie a menos de 1 metro de ella. Su piel, del color del bronce pulido, estaba decorada con líneas y símbolos de pintura roja y negra que seguían patrones ancestrales. Llevaba solo un taparrabos de fibras naturales y un collar elaborado con dientes que Fernanda reconoció como de jaguar. Su cabello negro y largo estaba recogido en una trenza adornada con plumas coloridas. Pero lo más impresionante era la lanza que sostenía con firmeza. Una obra de artesanía letal, un largo palo de madera pulida culminado en una punta de piedra tallada que parecía capaz de atravesar cualquier cosa. El indígena no mostró sorpresa al verla, como si hubiera estado siguiéndola, o quizás a los jaguares, durante algún tiempo. Con un movimiento fluido y decidido, pasó junto a ella y se colocó entre Fernanda y los 3 depredadores. Los jaguares reaccionaron inmediatamente. El que estaba más cerca retrocedió un paso, pero sin huir. Los otros 2 emitieron gruñidos profundos, mostrando sus colmillos. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse. El hombre comenzó entonces un ritual que Fernanda jamás había presenciado. Con la lanza firmemente sujeta, empezó a emitir sonidos guturales, como una mezcla entre canto y gruñido. Palabras en un idioma desconocido salían de su boca mientras realizaba movimientos precisos con su cuerpo, alternando posturas de confrontación y calma. Los jaguares respondían a cada movimiento. Sus colas se agitaban nerviosamente, sus orejas se movían captando cada sonido. Pero sorprendentemente, ninguno atacaba. El indígena aumentó la intensidad de su canto gruñido. Golpeó el suelo con el extremo no afilado de su lanza en un ritmo particular que parecía enviar vibraciones a través de la tierra. Los jaguares se miraron entre sí, como consultándose silenciosamente. Fernanda observaba la escena, paralizada entre el miedo y la fascinación. ¿Estaba presenciando algún tipo de comunicación entre este hombre y los animales? ¿Era posible que entendiera a los jaguares, que pudiera hablarles en algún lenguaje que solo ellos compartían? Tras lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, el jaguar más grande, el líder aparente, dio media vuelta y se adentró en la espesura con movimientos elegantes. Los otros 2 lo siguieron poco después, no sin antes lanzar una última mirada hacia el hombre y la mujer. Y así, tan rápido como habían aparecido, los 3 depredadores se desvanecieron entre la vegetación, dejando solo el suave crujido de hojas como evidencia de su partida. El silencio volvió a caer sobre la selva, pero ahora era diferente. Las aves comenzaron a cantar de nuevo, los insectos reanudaron su zumbido constante. Era como si la naturaleza misma suspirara de alivio. Fernanda se dejó caer de rodillas, sobrepasada por el cúmulo de emociones. El terror, la adrenalina, el alivio, todo se mezclaba en una tormenta que sacudía su cuerpo entero.
Lágrimas de gratitud corrían libremente por su rostro mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. El indígena se volvió hacia ella. Sus ojos, de un marrón tan profundo que parecían negros, la estudiaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. No había miedo en su mirada, solo una calma que contrastaba dramáticamente con el caos interior de Fernanda. Cuando finalmente encontró su voz, ésta salió entrecortada y débil. Gracias, me has salvado la vida. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, pero no respondió. En su lugar, extendió una mano hacia ella, ofreciéndole ayuda para levantarse. Fernanda dudó solo un instante antes de aceptarla. La mano del indígena era cálida y fuerte, con callos que hablaban de una vida de trabajo físico en la selva. Una vez de pie, el hombre señaló en una dirección y luego a sí mismo, indicándole que lo siguiera. Fernanda miró hacia donde debería estar su grupo de expedición, dudando. Mi grupo, tengo que volver con ellos, intentó explicar, haciendo gestos para compensar la barrera del idioma. El indígena negó con la cabeza. Señaló hacia el cielo, donde el sol comenzaba a descender, y luego hacia la dirección de donde habían desaparecido los jaguares. El mensaje era claro, no era seguro regresar por ese camino, y menos aún con la noche aproximándose. Fernanda comprendió la lógica, pero la preocupación por su grupo persistía. ¿La estarían buscando ya? ¿Se habrían dado cuenta de su ausencia? Como si leyera sus pensamientos, el hombre señaló hacia el cielo nuevamente y luego trazó un arco con su dedo, terminando en el horizonte opuesto. Después apuntó en la dirección donde presumiblemente estaba el grupo y asintió. ¿Estaba prometiéndole que la llevaría de vuelta al amanecer? Sin más opciones viables, Fernanda asintió. Seguiría a este extraño salvador, este hombre que había ahuyentado a 3 jaguares con nada más que su presencia y unos sonidos rituales. Era su mejor oportunidad de sobrevivir. El camino a través de la selva fue como un curso intensivo sobre la Amazonía que ninguna universidad podría ofrecer. El indígena avanzaba con la confianza de quien conoce cada centímetro del terreno, cada planta, cada sonido. Fernanda lo seguía lo mejor que podía, tropezando ocasionalmente pero recuperando rápidamente el equilibrio. A medida que avanzaban, ella notó algo sorprendente, el hombre no cortaba la vegetación para abrirse paso. En su lugar, parecía encontrar caminos naturales, senderos invisibles para ojos no entrenados. Ocasionalmente se detenía para recoger alguna planta, examinarla brevemente y guardarla en una pequeña bolsa que llevaba atada a la cintura. Después de casi una hora de caminata, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se espaciaban más, y pequeñas chozas empezaron a aparecer entre la vegetación. Techos de palma asomaban entre el follaje, y el humo de varias fogatas se elevaba hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Habían llegado a una aldea indígena. Niños de piel bronceada y ojos curiosos corrieron a su encuentro, deteniéndose a una distancia prudente para observar a la extraña de piel pálida y ropas extrañas. Mujeres con el torso desnudo dejaron sus tareas para mirar. Hombres con pinturas corporales similares a las de su guía se acercaron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la desconfianza. El indígena que la había salvado dijo algo en su idioma, y el ambiente cambió inmediatamente. Las expresiones de recelo se transformaron en gestos de asombro y respeto. Varios aldeanos se acercaron a Fernanda, tocando suavemente su ropa, su cámara, su pelo rubio que tanto contrastaba con el negro azabache de los suyos. Una anciana se abrió paso entre la multitud. A diferencia de los demás, ella no mostró sorpresa. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes pero aún penetrantes, estudiaron a Fernanda con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver más allá de su apariencia física. La anciana intercambió algunas palabras con el hombre que había salvado a Fernanda. Él respondió con deferencia, inclinando ligeramente la cabeza. Algo en su interacción sugería que la mujer ocupaba una posición importante en la tribu. Finalmente, la anciana se dirigió a Fernanda en un español rudimentario pero comprensible. Tú, vida, debes a Caimani, dijo, señalando al hombre que la había rescatado. Caimani, repitió Fernanda, probando el nombre en sus labios. Miró al hombre y asintió con profunda gratitud. Sí, le debo mi vida.
Él me salvó de 3 jaguares. La anciana sonrió, revelando una dentadura sorprendentemente completa para su edad. No 3 jaguares, corrigió. 3 espíritus. Jaguar espíritu. Prueba para ti. Fernanda frunció el ceño, confundida. ¿Prueba? No entiendo. Comprenderás, respondió la anciana con la seguridad de quien conoce secretos antiguos. Ahora, comer, descansar. Mañana, hablar más. Antes de que Fernanda pudiera hacer más preguntas, fue conducida por varias mujeres hacia una de las chozas. Le ofrecieron un cuenco de madera lleno de agua fresca y frutas que nunca había visto antes. Su hambre, olvidada durante la aterradora experiencia con los jaguares, regresó con fuerza. Mientras comía, observaba la vida de la aldea desarrollándose a su alrededor. Era como estar en otro mundo, o quizás en otro tiempo. No había electricidad, ni plásticos, ni metales modernos. Todo provenía directamente de la selva, madera, fibras naturales, piedras, arcilla. Caimani se sentó a cierta distancia, conversando con otros hombres, pero su mirada se desviaba frecuentemente hacia ella. Había algo en sus ojos que Fernanda no podía descifrar. No era la curiosidad que mostraban los demás aldeanos, sino algo más profundo, más personal. A medida que el sol se ponía, la aldea se transformó. Antorchas y pequeñas fogatas iluminaron el espacio central. Los sonidos cambiaron, tambores de madera y piel comenzaron a marcar un ritmo hipnótico, acompañados por cantos en aquel idioma desconocido. Una celebración estaba comenzando. La anciana se acercó nuevamente a Fernanda. Festival de agradecimiento a la selva, explicó. Tú, invitada especial. ¿Por qué yo?, preguntó Fernanda, genuinamente confundida. La respuesta de la anciana fue enigmática, porque Selva te eligió. Jaguares te probaron. Caimani te encontró. Antes de que pudiera indagar más, la anciana le entregó un pequeño recipiente con pintura roja. Para ceremonia, dijo. Pondremos en tu cara. Símbolo de protección. Fernanda dudó solo un momento antes de asentir. Se sentía como si hubiera cruzado algún umbral invisible, dejando atrás el mundo que conocía para adentrarse en uno nuevo, antiguo y misterioso a la vez. Mujeres jóvenes se acercaron, tomando el recipiente. Con dedos ágiles y precisos, comenzaron a dibujar líneas y patrones en el rostro de Fernanda. Ella cerró los ojos, entregándose a la experiencia. El aroma a tierra y hierbas de la pintura llenaba sus fosas nasales, mientras sentía las suaves caricias de los dedos dibujando símbolos desconocidos en su piel. Cuando terminaron, una de las mujeres le ofreció un pedazo de obsidiana pulida que servía como espejo. Fernanda apenas reconoció su propio reflejo. Su rostro estaba transformado por líneas rojas que formaban patrones similares a los que había visto en Caimani, aunque más delicados. En su frente, un símbolo que parecía la huella de un jaguar destacaba entre los demás. La condujo hacia el centro de la aldea, donde el fuego principal ardía con fuerza. Los tambores aumentaron su intensidad. Hombres y mujeres formaban un círculo alrededor de la hoguera, sus cuerpos moviéndose al ritmo de la música en una danza que parecía tan antigua como la selva misma. Caimani apareció a su lado, ahora con pinturas ceremoniales frescas y más elaboradas que las que llevaba durante el encuentro con los jaguares. Sin decir palabra, extendió su mano hacia ella. Fernanda la tomó sin vacilación. Algo había cambiado en ella. El miedo se había transformado en curiosidad, la ansiedad en una extraña sensación de pertenencia que no podía explicar. Juntos se unieron al círculo de danzantes. Fernanda, que nunca se había considerado una buena bailarina, se sorprendió a sí misma siguiendo el ritmo con naturalidad, como si su cuerpo recordara movimientos que su mente nunca había aprendido. La noche avanzó entre danzas, cantos y relatos compartidos alrededor del fuego. Aunque no entendía las palabras, Fernanda podía sentir las emociones, las historias, la conexión profunda de estas personas con la tierra que habitaban. En un momento de la celebración, la anciana se colocó en el centro del círculo. El silencio cayó sobre la aldea mientras ella alzaba sus brazos hacia el cielo estrellado. Comenzó a hablar, su voz sorprendentemente fuerte y clara para alguien de su edad.
Caimani se inclinó hacia Fernanda y susurró en un español básico pero entendible. Ella cuenta historia sagrada. Historia de jaguares espíritu que prueban a elegidos. Fernanda lo miró con sorpresa. ¿Hablas español? Poco, respondió él. Aprendí de misioneros. Hace muchas lunas. ¿Qué quiere decir con jaguares espíritu?, preguntó ella, aprovechando la oportunidad. Caimani señaló hacia la selva oscura más allá del círculo de luz de las fogatas. Jaguares normales no atacan juntos. No rodean así. Esos eran espíritus. Guardianes de selva. Prueban a personas especiales. ¿Por qué me probarían a mí?, insistió Fernanda, cada vez más intrigada. La respuesta de Caimani la dejó sin palabras. Porque estabas destinada a venir. Yo soñé contigo. 3 lunas atrás. Vi mujer de pelo sol y ojo cielo, rodeada por jaguares espíritu. Abuela dijo, cuando sueño habla, debes escuchar. Por eso te busqué cada día. Fernanda sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la noche. ¿Este hombre había soñado con ella antes de conocerla? ¿La había estado buscando? No entiendo, murmuró. ¿Por qué soñarías conmigo? Soy solo una fotógrafa. Vine a tomar fotos de la selva, nada más. Caimani sonrió, una sonrisa que transformó su rostro serio en algo cálido y acogedor. Selva sabe más que nosotros, dijo simplemente. Tiempo dirá por qué estás aquí. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, pero estas palabras resonaban en la mente de Fernanda, impidiéndole sumergirse completamente en la alegría colectiva. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que hubiera algún propósito mayor en su encuentro con los jaguares, en su rescate por parte de este hombre enigmático? Cuando finalmente la fiesta terminó, le mostraron una pequeña choza donde podría dormir. Era sencilla pero acogedora, con una hamaca tejida a mano y una manta de fibras naturales. Exhausta por las emociones del día, Fernanda se recostó, pensando que el sueño la reclamaría inmediatamente. Pero el sueño no vino. En su lugar, imágenes del día pasaban por su mente como las fotografías que solía tomar, los ojos ámbar de los jaguares, la figura imponente de Caimani interponiéndose entre ella y el peligro. Los rostros pintados de los aldeanos danzando alrededor del fuego. Se levantó y salió de la choza. La aldea dormía bajo un manto de estrellas más brillantes de lo que jamás había visto en la ciudad. Solo una figura permanecía despierta, sentada junto a los rescoldos de la hoguera central. Caimani. Como si sintiera su presencia, él levantó la vista. No pareció sorprendido de verla. Palmeó el tronco donde estaba sentado, invitándola a acompañarlo. Fernanda se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una extraña familiaridad, como si se conocieran desde mucho antes de este día. No puedo dormir, confesó finalmente ella. Normal, respondió él. Día de gran poder. Mente necesita tiempo para entender. Mañana debo volver con mi grupo, dijo Fernanda. Estarán preocupados. Probablemente me están buscando ahora mismo. Caimani asintió. Te llevaré cuando Sol nazca. Gracias, dijo ella. Y luego, impulsada por algo que no comprendía del todo, preguntó, ¿volveré a verte después? La pregunta pareció complacer a Caimani, quien sonrió nuevamente. Si Selva quiere, nos veremos. Permanecieron en silencio un rato más, contemplando las estrellas. Fernanda nunca había sentido una paz tan profunda como la que experimentaba en ese momento, sentada junto a este extraño que ya no le parecía tan extraño. Cuando finalmente regresó a su hamaca, el sueño vino a ella como una suave ola. Y en ese sueño, corrió junto a 3 jaguares por una selva luminosa, mientras Caimani la observaba desde la distancia, sonriendo. El amanecer llegó demasiado pronto. Fernanda despertó con los primeros cantos de las aves y el suave murmullo de la aldea cobrando vida. Se sorprendió al descubrir que habían lavado y secado su ropa durante la noche. Sus botas, también limpias, estaban junto a la entrada de la choza. Cuando salió, la anciana la esperaba con un pequeño bulto en las manos.
Para ti, dijo, ofreciéndoselo. Medicina de selva. Protección. Fernanda aceptó el regalo con gratitud. Era un pequeño saquito de tela natural, lleno de hierbas secas cuyo aroma era a la vez terroso y dulce. ¿Cómo puedo agradecerles?, preguntó, consciente de que ningún regalo material podría compensar lo que habían hecho por ella. La anciana negó con la cabeza. No necesitamos cosas. Solo respeto a Selva. Eso es suficiente. Caimani apareció entonces, listo para guiarla de regreso. Llevaba menos pinturas que el día anterior, pero su presencia seguía siendo igual de imponente. Le entregó una fruta que Fernanda no reconoció. Para camino, explicó. Da fuerza. El viaje de regreso fue más corto de lo que Fernanda esperaba. Caimani parecía conocer rutas directas que habían permanecido invisibles el día anterior. A medida que avanzaban, ella intentaba memorizar el camino, las marcas naturales, cualquier cosa que pudiera guiarla si decidía regresar. Después de aproximadamente una hora, comenzaron a escuchar voces a la distancia. Voces que llamaban su nombre, voces con acento español y brasileño. Su grupo de expedición. Fernanda sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, volvería a la seguridad, a lo conocido. Por otro, dejaría atrás algo que apenas comenzaba a descubrir. Se volvió hacia Caimani, que se había detenido al oír las voces. Había una pregunta en sus ojos. Tengo que ir con ellos, dijo ella, aunque no estaba segura de si él había preguntado algo. Caimani asintió. Lo sé. Pero quiero volver, añadió Fernanda, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. A la aldea. Quiero aprender más. Sobre tu pueblo, sobre la selva. Una sonrisa iluminó el rostro de Caimani. Sin decir palabra, se quitó uno de los colmillos de jaguar que colgaban de su collar y se lo ofreció. Para recordar, dijo. Y para volver. Muestra esto a cualquier persona de mi pueblo. Te traerán a mí. Fernanda tomó el colmillo. Era pulido y suave al tacto, con un pequeño agujero en un extremo por donde pasaba una fina tira de cuero. Fernanda. ¿Dónde estás? Las voces se acercaban. Era el momento de separarse. Gracias, dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. Por salvarme. Por todo. Gracias a ti, respondió él, sorprendiéndola. Por traer cambio. Antes de que pudiera preguntar qué cambio se refería, Caimani se inclinó y besó suavemente su frente, justo donde la noche anterior habían pintado el símbolo del jaguar. Luego, con un movimiento fluido, desapareció entre la vegetación, tan silenciosamente como había aparecido en su vida. Fernanda se quedó mirando el lugar donde había estado, tocando instintivamente el colmillo que ahora colgaba de su cuello. Las voces se acercaban cada vez más. Aquí, gritó finalmente. Estoy aquí. Momentos después, Carlos y dos guías locales aparecieron entre los árboles. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y preocupación. Fernanda. Por Dios. ¿Dónde has estado? Te hemos buscado toda la noche, exclamó Carlos, acercándose para examinarla. ¿Estás herida? ¿Qué te pasó? Fernanda miró hacia la selva, hacia donde Caimani había desaparecido. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar una historia que ellos probablemente no creerían? Me perdí, dijo finalmente. Pero estoy bien. Alguien me ayudó. ¿Alguien? ¿Quién?, preguntó Carlos, mirando alrededor confundido. Fernanda sonrió, apretando el colmillo de jaguar en su mano. Un amigo. Un amigo de la selva. Mientras regresaban al campamento, Fernanda se dio cuenta de algo fundamental. Había venido a la Amazonía buscando imágenes, momentos capturados en su cámara para mostrar al mundo. Pero lo que había encontrado era mucho más profundo, una conexión con algo antiguo y poderoso, un llamado que resonaba en su alma. La cámara que colgaba de su cuello ahora le parecía insuficiente, incapaz de capturar la verdadera esencia de lo que había experimentado. Las fotografías podían mostrar la belleza externa de la selva, pero nunca su espíritu, su magia.
Y mientras el campamento aparecía a la vista, Fernanda ya sabía que volvería. No como fotógrafa, sino como algo más. Como alguien que había sido elegida, probada y transformada. Como alguien que había mirado a los ojos de los jaguares espíritu y había sobrevivido para contar la historia. Como alguien que había encontrado, en el corazón de la selva más grande del mundo, una parte de sí misma que nunca supo que existía. Y como alguien que, quizás, tenía un destino que cumplir junto a un hombre llamado Caimani, cuyo nombre, como descubriría más tarde, significaba jaguar en la lengua de su pueblo.